bienvenidos. Ahora vamos a hablar de otra conjugación del verbo. Esta vez vamos a hablar de la forma nai del verbo. ¿Cuál es la conjugación y más o menos a qué equivaldría en español? Entonces, ¿qué es la forma nai? Bueno, fácil. Es el infinitivo negativo de un verbo. Sí, además tiene otros usos dentro de ciertas conjugaciones, ¿verdad? Pero a eso equivale a un negativo del verbo, mucho más casual porque lo estamos utilizando junto con la forma diccionario. Entonces, la pregunta del millón: ¿cómo vamos a formar la forma nai? Dependiendo del grupo del verbo, se va a modificar el final. Como ya sabemos, todos terminan en sonido U y lo que vamos a hacer es agregar nai al final. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a comenzar con grupo 1, ¿sí? Porque, como ya sabemos, grupo 1 es el más complicadito. Entonces, ¿cómo vamos a saber cómo es un grupo 1 del verbo? Bueno, para eso los invito a que vean el video anterior de forma diccionario, de que la mayoría están en esta zona de aquí. ¿Sí? Todas terminan en I antes de más. Ahora, cuando ya los tenemos en forma diccionario, nosotros bajamos, ¿verdad? Entonces, todos van a estar ubicados dentro de esta zona de aquí, sonido U. Ahora, ¿qué pasa entonces cuando nosotros queremos hacer forma diccionario en negación? Fácil, necesitamos que estén no en sonido U, que es donde todos están. Todos los verbos en diccionario positivo están en U, entonces no ocupamos que estén en U, sino que necesitamos que estén en sonido A. Es decir, nos vamos a mover de acá para acá. ¿Ok? Entonces, tenemos el verbo de matsu, que es esperar, ¿verdad? Entonces, termina en esto. Y nosotros necesitamos hacerlo en que termine el sonido A para luego agregarle el nai, ¿verdad? Porque así entonces convertimos el verbo en positivo o presente negativo. Presente o futuro negativo. ¿Ok? Entonces, ya identificamos el primer verbo que sería matsu, ¿verdad? Que es el verbo para esperar, termina en su, nos ubicamos acá, pero yo necesito que esté en sonido A. Entonces, allí subo, no. Subo otra más, correcto. Entonces, todos los verbos que nosotros estemos utilizando en este momento los vamos a pasar para esta fila de aquí, ¿verdad? Entonces, si nuestro verbo es matsu, ¿sí? Este que está acá, entonces lo que vamos a hacer es subir hasta ta, ¿verdad? Nos mantenemos en la misma línea de sonido, igual que cuando hicimos la forma diccionario. Entonces, matsu, si ya no quiero esperar, sería ma ta nai. No esperar. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplo entonces. Vamos a utilizar el verbo de escuchar. Que escuchar es kiku. Termina en ku, ¿verdad? Entonces yo creo que sea negativo. No escuchar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Fácil, me voy hasta arriba. Y entonces, kiku, que es escuchar, sería no escuchar. Entonces, ki, ka, nai. Entonces ahí ya se convierte en yo no escucho. Kikanai. ¿Ok? Vamos a hacer otro verbo que va a ser el verbo de hablar. Hanasu, ¿verdad? Hanasu termina en su. Me ubico. Ahora, ¿cómo lo hago negativo? Bueno, pues subo. Entonces, ya no es hanasu, sino que es hana sa nai. Porque a todos les vamos a agregar el nai, que es negación. Entonces, hanasu se convierte en hana sa nai, ¿verdad? Porque yo necesito que el sonido sea A. Ahora, ¿qué pasa con el verbo, por ejemplo, con el verbo de encontrarse? Entonces,
cuando es un verbo que termina directamente en u, como au y kau. Au es encontrarse y kau es comprar. Pues es bien fácil, subo, ¿verdad? Según lo que me está diciendo la regla. No. Para todos los verbos que terminan en sonido u, esta es una regla especial, todavía es una regla dentro de una regla. No podemos pasar directamente a, sino que nos vamos a mover a sonido wa. Entonces, au, que vemos, identificamos así termina en u, entonces se va a convertir en a, wa, nai. Au, encontrarse, a, wa, nai es no encontrarse. Pasa lo mismo con ka, u. Así termina en u también, ¿verdad? Entonces, según la regla, simple y sencillamente nos tenemos que mover a ka, wa, nai. No comprar. Kau, comprar. Kawanai, no comprar. Au, encontrarse. Awanai es no encontrarse. ¿Ok? Entonces, esa es la regla que tenemos que tener en cuenta cuando estamos hablando de los grupos de las divisiones que existen en el grupo 1. Recordemos que nos tenemos que ubicar y todos van a estar en esta zona de aquí. Lo que tenemos que hacer es movernos a sonido A, ¿sí? Teniendo en cuenta que los que terminan en U, que fueron los últimos que nosotros vimos ahorita, según la regla deberían pasar acá, pero no es correcto, se pasan aquí. Todos los que terminan en sonido U. ¿Qué pasa con grupo 2? Bueno, como ya sabemos, grupo 2 es nuestro amigo. Lo único que hay que hacer, simple y sencillamente, es sustituir el du con el que terminan todos y lo vamos a cambiar por nai. Fácil. Vamos a usar dos verbos que usamos la vez pasada, que sería el de mimas, ¿verdad? Que sería miru, según la regla. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar esta por nai. Entonces es minai, no ver. Miru, ver. Minai, no ver. Entonces, usamos otro de los del grupo 2, que es taberu. Según la regla, lo que hay que hacer es quitar. Es nada más quitar el ru y agregar el nai. Entonces, me comí yo acá. Entonces, taberu. Entonces, tabe, nai. Taberu, comer. Tabenai, no comer. Bien fácil. Ahora, ¿cómo hacemos entonces grupo 3? Bien fácil. Como ya sabemos, grupo 3 son irregulares. Entonces, ellos siempre van a cambiar, pero la ventaja que nosotros tenemos es que solo son dos. Entonces, kuru cambiaría a konai. Y suru cambiaría a shinai. Kuru, venir. Konai, no venir. Suru, hacer. Shinai, no hacer. ¿Ok? Entonces, ya nosotros vimos cómo hacer la forma negativa de un verbo en forma diccionario, o sea, la más casual de hablar. Recordemos que el que tiene más así como truquito es el de grupo 1. Con que nosotros sepamos dónde están ubicados y hacia dónde nos tenemos que mover es mucho más fácil. Repito, grupo 1 va a estar ubicado siempre en esta fila de acá. Lo que hay que hacer es movernos a esta fila de acá, teniendo en cuenta que los que terminan directamente en U se van a mover sí o sí a sonido wa. De ahí los otros mantienen la regla de nada más subir a la primera fila para formar el nai. Recordemos que tenemos que hacer sonido A y luego nai. Grupo 2, quitamos el ru y ponemos nai. Grupo 3, si no los tenemos que aprender porque son irregulares y siempre van a cambiar. Recordemos también con grupo 3 que los que corresponden o los que están unidos con este, como estudiar, pasear, lavar la ropa, hacer ejercicio, ¿verdad? Que son unión de sustantivo más suru, van a adoptar esta forma al final.
Espero que les haya quedado más claro. Y si tienen alguna consulta, no duden en hacerla en los comentarios. Pueden escribirnos también al correo por si tienen más dudas o si desean clases particulares. Sin más que agregar, ¡Dani!